Hola amigos, buenos días. La gran mayoría de perros adoran salir a pasear, les encanta, es para ellos un momento especial a lo largo del día y que de hecho esperan con mucha ansiedad. Pero de vez en cuando, a lo largo de la vida de un perro, nos podemos encontrar con situaciones en las cuales a nuestro perro no le gusta salir, no quiera salir a la calle. En este vídeo te voy a explicar qué causas van a provocar esa falta de gana por salir a pasear o salir a jugar. Y evidentemente vamos a enfocar también qué posibles soluciones le podemos dar a este problema, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Entre las causas que van a explicar el por qué un perro no quiere salir a la calle, nos encontramos causas de distinta naturaleza. Por ejemplo, en cachorros o en perros jóvenes, puede ser que tengan simplemente una situación de miedo a lo desconocido. A un perro, a la gran mayoría les gusta salir, pero hay perros que salieron la primera vez y se asustaron al oír un coche, un pito, una alarma, la situación que sea, y esto les ha generado esa situación de tensión. Tienen miedo a volver a pasar por ese miedo, valga la redundancia. En otras situaciones puede ocurrir simplemente que tu perro tenga algún dolor o malestar. Por eso, en el primer momento, cuando veas que tu perro no quiere salir a la calle por la razón que sea, dediques unos minutos a revisarlo concienzudamente, especialmente que no tenga algún problema en patas, sobre todo en las almohadillas plantares, y pálpale también el abdomen. No vaya a ser que tenga algún dolor abdominal o que esté empachado o algo, sino alguna situación que el animal no se encuentre bien y rehuya el salir al exterior. Otra causa posible es que tu perro rehuya el que le pongas la correa. Hay animales que ligan el que le pongas la correa con una situación desagradable y como saben que les pones la correa al salir, directamente no quieren salir. Otra causa que explica el que los perros no salgan a la calle o que no quieran salir a la calle, se da en los perros ya muy mayores, que tienen algún principio de demencia senil, como os explico en este vídeo. Estos perros pues ya tienen su psique, la tienen alterada y pues algunas veces les gusta salir y otras simplemente no lo quieren. Y por último, la causa más habitual de este rechazo al salir al exterior es que tu perro esté padeciendo alguna situación de estrés. El estrés a día de hoy es una de las enfermedades más comunes en la mayoría de perros. Un perro estresado nos puede reaccionar de infinidad de maneras distintas y una de las más frecuentes es, aparte de no querer comer y estar apático y triste, no querer salir al exterior. Para superar la situación esta en la cual vuestro perro no quiere salir al exterior, os planteo directamente 5 consejos básicos que son muy fáciles de seguir y de aplicar. Lo primero, como os he dicho al principio también, es que detectes a ver dónde le puede doler, o si tiene algo, alguna herida, algo clavado, algo que le duele, alguna razón por la que tú intuyas que el animal no se encuentre bien. Intenta encontrar la razón que le provoca miedo. De entrada, lo que puedes hacer es darle alguna alternativa distinta a salir al exterior. Si tienes un jardín en casa, pues quédate con él o llévalo, por ejemplo, a un sitio donde no tenga prácticamente contacto con nadie. En el caso de los cachorros es importante que seas consciente de en qué situación está su fase de aprendizaje. En las fases más tempranas puede darse el caso, como te he dicho, de que el perro pues no tiene miedo a lo desconocido y debes tener un poco más de paciencia, tienes que educarlo. Tienes que convertirte en el líder de lo que eres. Tú eres el líder para el animal y tienes que afianzarte como líder. Lógicamente, el paseo tiene que ser el adecuado. No pretendas que si tu perro tiene problemas para salir, que no le gusta, pues lo sometas a paseos especialmente largos, te pongas a hacer footing con él, porque el animal se va a asustar, es probable que se te escape y tengamos un problema peor. Y por último, un consejo que yo siempre doy a los clientes que me manifiestan este problema es que justo en el momento antes de salir, unos minutos antes, le pongas un collar antiestrés de feromonas. No valen mucho dinero. Aquí en la descripción del vídeo os pondré algún collar de feromonas que funcionan muy bien. Estos collares lo que hacen es emitir unas sustancias
nada tóxicas ni que crean adicción ni nada, que lo que hacen es quitarle el miedo al perro, le quitan el estrés un poquito, le rebajan el nivel de ansiedad, y con el efecto del collar y acompañando tú de forma cercana al perro, hablándole, acariciándole, de vez en cuando dándole alguna chuchería, el perro se va a encontrar mucho más confortado y poco a poco irá venciendo ese miedo al paseo.